Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Fernando Spinner. Fer, me encanta que estés acá y que me acompañes en este inicio de esta aventura de Así empecé en el cine. Para mí era fundamental empezar con vos, me da mucha alegría porque vos representás mi inicio en el cine. Para los que no saben nada de mí, yo soy músico, hago música para películas, pero la primer película en la que trabajé, la que compuse música original, fue Adiós querida luna, y nada, y para mí fue, además de una experiencia hermosa, casi hablando en términos cinematográficos, un punto de giro, porque después no paré, hice un montón más, y nada, fue como una muy, muy linda experiencia, y me encanta que empezar esta nueva aventura con vos. Bueno, igualmente, acá. igualmente. El mismo gusto es para mí estar acá con vos. Un poco el concepto de Así empecé en el cine está basado en la frase de que nadie nace con experiencia. La primera pregunta que te quiero hacer, que estaba pensando, era si tenés un registro o un recuerdo de en qué momento descubriste el cine. Sí, tengo, digamos, eso tiene que ver bastante con la relación con mi papá. Uh-huh. Mi papá era una persona que tenía una inclinación natural y genuina hacia el arte. Le gustaba mucho el cine. Cuando fuimos a vivir a Villa Gesell en el año 70... ¿Vos naciste en Yo nací en Buenos Aires. Ajá. Y mis viejos... mi papá tenía una farmacia en Barracas, donde ya había arte, porque para darle color a un barrio gris, era un barrio obrero, sigue siéndolo, los amigos de mi viejo, que eran pintores, Jorge Arribara y Tito del Monte, hicieron unos murales que estaban en la farmacia sobre la historia de la pintura, todos los grandes movimientos de la pintura aplicados a la farmacia. ¿Eso por encargo de tu viejo? Sí, fue una cosa que se dieron un poco de manija y entonces la farmacia de mi papá tenía una característica artística. Qué loco. Muy poderosa. Cuando fuimos a vivir a Gesell, esos cuadros fueron a la farmacia de Gesell y siguen estando. Mi papá vendió la farmacia muchos años después para dedicarse a la poesía, a la pintura. Y bueno, apenas llegamos a Gesell el primero o el segundo año, ya mi viejo organizó un cineclub en un hotel, en el Hotel Colón, que estaba en la 104 y 4. ¿No había salas de cine en Gesell? No había salas de cine en Gesell. Había una que era el Quick, ajá, pero solo en el verano, que es donde ahora está la Casa de la Cultura de Gesell. Y bueno, recuerdo, por ejemplo, proyecciones en 16 milímetros. Me acuerdo de una película que vi ahí a los 12 años de un director argentino llamado Paternoster, que se llamaba Mosaico, sobre el mundo de las modelos, en blanco y negro. Y además después mi viejo íbamos mucho a Mar del Plata a ver películas. Era la salida. Eran 120 kilómetros de tierra, que si llovía te quedabas. Llegar a una ciudad con movimiento cultural, digamos. Y después veníamos también a Buenos Aires y mi viejo, recuerdo que a los 13, 14 años me llevaba a ver películas de Resné, Providence. Yo flashaba, ¿entendés? Era algo totalmente nuevo. ¿Y era una actividad que hacías solo con tu papá? Era con mi papá. Y ahora yo, sorprendentemente, estoy haciendo una película sobre todo eso. Ya vamos a llegar. Recuperándolo a mi papá. Así que bueno, la idea del cine cundió rápidamente en mí. Me gustaba ver películas y me gustaba imaginar películas. Enseguida empecé a ver que ese era un espacio donde uno podía proyectar las propias historias, el propio imaginario. Y bueno, después me dediqué a otra cosa. Me dediqué al deporte, era jugador de vóley, jugaba al vóley en la playa, vine a Buenos Aires a jugar al vóley, estudié educación física, me recibí de profesor de educación física, y cuando logré un sustento y la posibilidad de vivir solo y mantenerme entrenando un equipo de vóley, empecé a estudiar cine. ¿En dónde empezaste a estudiar? La primera experiencia fue cuando vine a jugar al vóley. Uh-huh.
estudié cine con David Cohn, un director, uno de los, tal vez, de los más prolíficos directores del cine argentino. 3 veces Ana, Prisioneros de una noche, El agujero en la pared, ¿Qué es el otoño? Un director que hizo como 30 películas o más. Mira. Y me acuerdo de que lo que hacíamos, las clases, consistían en filmar una película sin película. O sea, éramos un equipo de filmación donde cada uno tenía un rol, había la cámara, había pizarra, se daba cámara, acción, la cámara corría, pero no tenía película. Porque era lo más caro, Era ¿no? carísimo y era una locura pensar en que se podía hacer realmente una película, pero jugábamos a hacer una película. Genial. Y era una escuela que... Era una escuela a través de unos amigos, los Portela, que el padre se dedica a la distribución y el hijo es director de fotografía. Ellos se conocían y él armó como un grupo de estudio. Y esa experiencia se interrumpió porque a David Cohn lo raptaron, las 3A. O sea, la realidad social y política del lugar donde uno vive te atraviesa aunque no quieras. Obviamente. Entonces, ¿Vos igual estabas con otra actividad? Yo me dedicaba al vóley, lo mío era el vóley. Pero todavía no trabajabas, digamos. No, tenía 17 años, Claro, 18 años. Después, cuando trabajaba como profe y entrenador de vóley, ahí empecé a estudiar cine con Simón Feldman. Y ya con la intención de dedicarte profesionalmente. No sabía. Sabía que me gustaba y veía ahí una beta de desarrollar otro aspecto de mi personalidad y de mi vida que ya sentía entonces que uno tiene muchas facetas. Uh-huh. Y que puede desarrollar varias, a contramano de lo que la sociedad te indica. Estudiá medicina, dedicate a la medicina y sos médico, viví de eso y eso sos. Y anulá todas las otras cosas, porque no tienen nada que ver con eso. En cambio, bueno, yo sentía que eso era algo que me gustaba y que me interesaba. Así que apenas estudié un año con Simón Feldman, con un grupo de alumnos de ahí, y armamos un grupo en el cual nos juntábamos a desarrollar nuestros guiones de cortos y cada uno de nosotros hizo un corto. Ajá. Y apoyado por el resto, digamos. Apoyado por el resto, con una cámara prestada, en 16 milímetros, con herramientas muy rudimentarias. En el interín del corto, yo me fui a viajar a Europa. El clásico viaje que nuestra cultura nos tiene asignado. Y casualmente estaba en Roma solo, vi que había una estación que se llamaba Cinecittà, me acordaba que mi papá me había llevado a ver películas de Fellini y de otros grandes directores, Ettore Scola, Monicelli, que las hacían en Cinecittà. Me tomé el subte y me fui a Cinecittà. A chusmear. ¿De qué a se mirar. trata? Llego a la puerta de Cinecittà y el portero me dice: «Cosa cerca? ¿La escuela? ¿Qué busca? ¿La escuela?» Y sí, le digo yo. Y me indica dónde es el Centro Sperimentale di Cinematografía, que queda dentro de Cinecittà, enfrente. Voy al Centro Sperimentale, entro, recorro un largo pasillo donde hay una señora con un montón de hojas sobre una mesa y cuando me acerco me dice: «Cosa cerca? Il bando di concorso? ¿Qué busca? ¿Las bases para entrar en la escuela?» Sí, le digo yo. Ya sabías italiano, algo, entendías. Yo decía que sí. En ese momento dije, yo me vengo a estudiar acá. Por lo menos intento entrar. Casi como que la casualidad me llevó. Te llevó. Sí. También la casualidad nos atraviesa, ¿no? Como totalmente. El azar, además el azar en el cine. En el arte en general, sí. Yo creo que es fundamental, es una herramienta fundamental el azar. Sí. Así que me volví a la Argentina cuando terminó mi viaje. Pero con el formulario bajo el brazo. Con el formulario bajo el brazo y me dediqué a todo lo que había que hacer. Estudiar italiano, terminar el corto que había empezado, que se llamaba Testigos en Cadena. Legalizar mis diplomas secundarios, traducirlos, hacer todo lo legal para un año después irme allá, presentar todo y dar el examen de ingreso. Así que ahí ya, digamos, el azar te coloca frente a las cosas, pero lo que te lleva son las decisiones personales, que siempre implican un gran riesgo. A principios de los 80
irse a Europa. Había mucha gente argentinos que hayan estudiado. Había habido dos Ajá. que habían estudiado en el Centro Experimentales, Fernando Birri y Manuel Puig. Me fui con un pasaje de ida, no tenía pasaje de vuelta, y $300 en el bolsillo. Y para hablar por teléfono con mis padres, mandaba una carta avisando que al mes iba a llamar en tal horario, tal día, que estuvieran en la casa del vecino que tenía teléfono. Así era la comunicación en esa época. Así que guardo las cartas, era todo comunicación epistolar. Claro. Y cada tanto hablabas por teléfono, pero hablabas, decías, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué alegría. Y cortabas porque era una fortuna. Una llamada. Claro. Bueno, fue una buena decisión de lanzarse al vacío, que tiene mucho que ver con hacer cine, lanzarse al vacío. Y tengo una anécdota muy linda de mi primer corto. Eso te iba a preguntar, o sea, el corto lo terminaste ya antes de viajar. Lo había empezado antes de viajar, sí. Volví y dije, tengo que terminarlo porque era una de las condiciones que la escuela tenía, digamos, tenías que presentar un trabajo. Claro. Entonces el corto que yo había hecho tenía mucho que ver con la dictadura, se llama Testigos en Cadena, y es la historia de un fotógrafo que se despierta una madrugada y ve como en el edificio de enfrente hacen boleta a un tipo. Saca fotos. Uh-huh. A la mañana siguiente se entera que la policía habla de un suicidio. El tipo trata de publicar las fotos en el diario donde colabora habitualmente y en el diario le dicen, olvídate de todo, rompe todo. El tipo empieza a ampliar las fotos cuando vuelve a su casa antes de destruir todo y descubre que a ese tipo que mataron tiene pegadas en su pared fotos de otro asesinato. Igual que él tiene pegadas en su pared fotos de esta. Un loop. Cuando el tipo se da cuenta de que forma parte de una cadena dramática, intenta romper todo, pero del diario lo llaman para decirle que lo van a publicar, que lleve todo el material. Y cuando está yendo, lo intercepta un grupo de tareas y lo hacen boleta, pero alguien está sacando fotos en algún lugar y la foto está pegada en la pared de otro. Digamos, de alguna manera era decir, siempre va a haber un testigo señalándolos a los asesinos. Claro. Proyectamos la película en el primer encuentro de exámenes, era vos mostrar el trabajo que llevabas en Italia. En Italia. Uh-huh. Y quienes estaban en la mesa examinadora eran Carlo Di Palma, director de fotografía de todas las películas de Antonioni, después en los fines de los 80 y los primeros años de los 90 de películas de Woody Allen. Blow Up, por ejemplo, también. Porque, efectivamente. Claro, porque hay una cierta conexión. Efectivamente, es el director de fotografía de Blow Up. Espectacular. Y al lado de él, Furio Scarpelli, guionista de La Comedia all'Italiana, uno de los inventores. Ellos firman Age Scarpelli, guionistas de Nos habíamos amado tanto, Los desconocidos de siempre, Feos, sucios y malos, increíble. Un día muy particular, etcétera, etcétera, etcétera. Termina el corto, Testigos en Cadena, y Scarpelli le pone la mano en el hombro a Carlo Di Palma y le dice, blow up. Mira. Y Carlo Di Palma dice no. Y cuenta una anécdota en la cual durante la filmación de Blow Up en Londres los va a visitar Cortázar, que es el autor del cuento llamado Las babas del diablo, en la que Blow Up está inspirado. No sabía esa historia. Y se hace amigo de Cortázar, y Cortázar le regala su obra completa traducida en italiano, y él la lee. Entonces Carlo Di Palma dice, esto no es Blow Up, este es el mundo fantástico, metafísico, porteño de Julio Cortázar. Mirá qué bueno. Y de alguna manera me apadrina y un poco me llevan contentos con lo que habían visto, porque la película además tenía una carga política muy potente. Claro. Denunciaba la dictadura sin alardear. Está en YouTube el corto, Testigos en Cadena. Y bueno, es como una anécdota inolvidable para mí, porque además yo no había visto Blow Up.
Claro. Ah, no sabías No de la sabía existencia. de qué hablaban. Inmediatamente le digo a un compañero, che, ¿qué es Blow Up? Claro. Una película de Antonioni. Y me dice, vení que te la muestro. Aparte, peliculón. De mis Peliculón, favoritas. Vanessa Redgrave. Sí. Espectacular. Y decime una cosa, cuando hiciste ese corto, ¿ya te sentías un director de cine o era estar jugando, digamos? Porque cuando lo empezaste todavía ni siquiera sabías que ibas a estudiar Totalmente. Mira, sinceramente no tenía ni idea de lo que era hacer una película. A tal punto que a pesar de haber estudiado, ahí el que era mi asistente de dirección me dio la clave del inicio. Me dijo, vos tenés que pararte mirando lo que vos querés ver y tenés que decir, cámara acá. Entonces eso es lo primero que yo aprendí de lo que había que hacer. Y iba, miraba, decía, bueno, este puede estar acá, cámara acá, decía. Entonces ya parecía un director. Claro. O sea, decidías en el momento dónde poner la cámara. Sí, igual realmente el proceso de escritura de guión de ese corto de 10 minutos llevó 1 año. Ah, mira. Por lo tanto, es una virtud que tiene el corto. Tiene una síntesis muy poderosa. Un guión trabajado. Y lo que aprendí es que ese es el proceso. Lo primero que aprendí fue, tenés que trabajar mucho el guión, porque entonces vas a entender el corazón de lo que estás contando. Y además entendí que, muy a contramano de ese ejemplo de cámara acá, no tenés que saber. El saber es un proceso. Adquirir la convicción y adquirir el saber y adquirir la opinión de lo que vas a hacer es parte de un proceso. Eso pasa mucho con los alumnos de dirección, que porque son alumnos de dirección tienen que tener respuesta a todo. Claro. Y tratan de dar respuesta a todo, aun cuando no tienen una respuesta, digamos. O sea, ahí ese es el conocimiento, es eso, es zambullirte y ir aprendiendo y ir entendiendo, y recién cuando entendés podés opinar al respecto. Sí, de cualquier manera estoy pensando que en ese corto vos no estabas trabajando con gente profesional, estabas trabajando con pares, no sé si trabajaban actores profesionales. No, era todo, digamos, periférico de lo profesional, pero, por ejemplo, la fotografía de ese corto la hizo Hugo Colace. Ah, mira. Que en ese momento no era director de fotografía todavía, era asistente de cámara, claro, pero que tenía algo de experiencia. Terminó siendo hoy uno de los número 1 de la fotografía argentina. Claro. Y el editor era Pablo Mari, que era asistente de César Danzolillo, uno de los importantes editores que hubo. Y un poco tuve ayuda, sin la cual, claro. Eso es el cine, ¿no? Un proceso creativo colectivo en donde el concepto de ideas circulando y creciendo es fundamental, ¿no? Claro. Bueno, estudiaste allá, terminaste la carrera y volviste para acá. Sí, el proceso de estudiar allá fue una gran experiencia para mí. Imagino. Primero porque cuando yo, los años que estuve en Italia, el gran cine italiano todavía estaba vivo. Los grandes directores estaban haciendo películas. Fellini, Antonioni, Monicelli, Scola, Marco Bellocchio, Giuseppe De Santis, Bertolucci, claro, por nombrar algunos. El único que ya se había muerto era Pasolini. Los demás estaban todos vivos y seguían haciendo películas. Por lo tanto, a principios de los 80, el gran cine italiano de los 60 y los 70 estaba vivo. Empezaba Nanni Moretti con sus primeras películas. Por lo tanto, fue una experiencia muy enriquecedora, y además, en el marco de la escuela, hice un corto en el primer año. Allá mismo. Allá. Mi tesis sobre un cuento de Cortázar, Instrucciones para John Howell. El corto que hice es un ejercicio que es todo un plano secuencia en el jardín de la escuela, con actores adentro del jardín. Y trabajé como asistente en los cortos de mis compañeros, y como hay una ley en Italia que los alumnos del Centro Experimentale tienen que trabajar en las películas que se hacen, tuve oportunidad de participar sirviendo café en un equipo centenario. ¿No lo volverías a hacer ahora? Lo volvería a hacer, obviamente, en Ginger and Fred de Fellini.
el proceso a lo largo del cual jamás intercambié una palabra con Fellini. Bueno, pero estabas ahí lo veía, y veías lo que sucedía. Lo veía a uno de los grandes directores de la historia del cine, claro, dirigiendo una película que forma parte de las grandes películas, Marcello Mastroianni, Giulietta Massina, Tonino De Licoli haciendo la fotografía, o sea, bueno, una experiencia extraordinaria. Y después empecé a trabajar como asistente en películas más chicas, ajá, pero que igual las películas chicas eran películas de 8 semanas de rodaje, claro. Y entonces ahí me mandé una seguidilla de 3 películas y pude vivenciar la diferencia que hay entre hacer un corto y participar en un largo, un proceso mucho más extenso a lo largo de casi un año. Allá viviste de esos pequeños trabajos. Viví de esos pequeños trabajos, pero además entrenaba un equipo de vóley de tercera división. Uniste las dos cosas. Que durante el proceso del examen de ingreso, antes que la escuela me becara, digamos, ajá, o sea, cuando entrabas te daban una guita mensual, pude vivir gracias a eso y sigo siendo amigo de esos jugadores. ¿Cuántos años estuviste? Estuve casi 5 años. Ah, ¿no? un montón. Sí. Bueno, volviste con un título y dijiste, ¿y ahora qué hago? En esa época, en el cine, había un solo camino. Si querías dirigir, tenías que hacer, salvo que fueras rico, digamos, claro, ¿no? Pero la idea era, tenías que entrar como meritorio de dirección en una película. Una vez que hacías un par de películas así, tenías que hacer algunas como pizarrero, después podías hacer algunas como continuista, después como asistente de dirección, y después de haber hecho varias como asistente de dirección, podías aspirar a armar un proyecto e intentar conseguir un producto. Ahora, pero vos no tenías ventaja por haber, digo, eras de los pocos que venía con un título. Sí, para la idiosincrasia nacional, uh-huh, haber hecho cosas en Italia. Además, Testigos en Cadena fue un corto que pegó mucho acá, ganó muchos premios internacionales, se pasó mucho en televisión, en el programa de Berruti, Función Privada. Ajá. Entonces ya tenía como, se me facilitaban un poco las cosas. Pero igual, fui a trabajar en una película de pizarrero, después trabajé en otra como asistente, me empecé a meter hasta que de pronto pintó la posibilidad, Marcelo Figueras, que había visto mis cortos y que le gustaban, me presentó a Fito Páez y los 3 empezamos a darnos manija para hacer algo juntos. Al principio iba a ser un clip de Corazón Clandestino, un maxi simple que había hecho Fito, y finalmente fue Ciudad de Pobres Corazones, que fue todo el disco. ¿Esto fue anterior al trabajo con el Flaco? Fue paralelo, porque en conocerlo a Fito, Fito me invitó a las grabaciones de La La La, y yo iba como un groupie VIP. Claro, claro. A ver cómo estos dos monstruos que ya era un semidios. No, Luis, o sea, yo en mi adolescencia, claro, almendra. Claro. Y entonces, bueno, yo estaba ahí alucinado mirándolos y ellos, la verdad que eran muy generosos conmigo, les había gustado los cortos que yo había hecho. Y en ese ir y estar con ellos muy humildemente de mi parte, yo estaba callado, claro. Imagínate. De pronto salía y me decían, vamos a comer, ¿querés venir con nosotros? Dale. Claro. Y estaba ahí callado, ¿viste? Pero un día pensé que ese corto que yo tenía entre manos, Luis podía ser el protagonista. Que era Balada para un Kaiser Caravela. Y bueno, un poco ingenuamente, y además yo no era director todavía, estaba haciendo mis primeras armas, a pesar de haber egresado a una escuela, porque ser director lleva mucho tiempo y muchas películas. Claro que sí. Es la verdad, porque como vos muy bien decías en tu introducción, la experiencia es casi todo. En Italia se llama il mestiere y es algo muy respetado, el oficio. Claro, y se va haciendo y no se termina nunca. Además. No se termina nunca, pero solo una vez que uno tiene oficio, puede mandar alguna. Claro. Porque ya las cuestiones básicas de lo que estás haciendo las tenés muy incorporadas. Y empezás a tener una mirada sobre lo que haces. Si no, vas tropezando, tratando de hacer lo que puedas, digamos, ¿no? Y volviendo a Balada para un Kaiser Caravela, ¿vos lo tenías pensado de antes o lo pensaste con Luis? Era un guión que habíamos escrito con Eduardo Milewicz, que habíamos sido compañeros del profesorado de Educación Física,
Y en algún sentido, digamos, la película y la trama me hizo perder un aspecto de Luis que era muy histriónico, Luis. Claro. Y muy divertido. Acá era alguien que hacía poco, que estaba solo en un pueblo desierto donde no vivía nadie. ¿Tenía diálogo? Casi Muy poquito, sin ¿no? diálogo. Escúchame, y me dijiste que en paralelo vos estabas haciendo eso y el proyecto con Fito. Claro, lo de Que Fito. era más un videoclip. En principio iba a ser ese videoclip de Corazón Clandestino. Después hicimos Balada para un Kaiser Carabela con Luis. Y al toque Fito hizo Ciudad de Pobres Corazones. Ajá. Ahí nos juntamos y Fito me dijo, mira, tengo esto. ¿No querés que hagamos algo con esto? Y yo le dije, dale, hagamos todo el disco. Una película con todos los temas del disco y una historia. Pero antes, digamos, ahí hay un paralelo con la realidad tremendo, que es, la historia era Fito que daba un show, en su camarín dejaba una cajita, que unos tipos se la robaban y se empezaban a matar distintas bandas que había durante el show para tener esa cajita, que finalmente, casualmente, terminaba tirada en el piso y un tipo lo encontraba y se lo llevaba de vuelta al camarín de Fito. Lo relaciono con un par de historias de Fito, ¿no? Uno es la historia con sus tías, Exactamente. y también él perdió un material. Exactamente. Ah, O sea, el disco empieza con el asesinato de su tía y de su abuela. Que un poco eso lo empuja a él a escribir ese extraordinario disco, Uh-huh. y a componer ese disco y a grabarlo. Nosotros hacemos el video donde está esta historia y cuando terminamos de rodar se lleva todo el material Pablo Mari, que eran 30 cajitas con los máster en un Matic Low Band, a su departamento en el pasaje Soria, le entran ladrones y se lo llevan. Ahí empieza un proceso que es yo recorriendo Libertad, a ver si estaba ahí, contraté un detective privado y fui a ver una bruja. Y Fito recorriendo programas de televisión, hay material de eso. Olmedo. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto en la televisión, claro, en el momento que sucedía. Olmedo diciendo... Pero me gusta tu recorrida. Vos deberías dedicarte al cine. Dijimos que se perdieron porque nos daba miedo que los tipos se asustaran y los tiraran al riachuelo. Entonces empezamos a ofrecer... Fito iba a la Noticia Rebelde, Ginsburg diciendo devuélvanle los videos a Fito, Olmedo diciendo devuélvanselos. Un domingo me llama Fabi Cantilo y nos encontramos, que Fabi Cantilo era la novia de Fito en esa época y participaba del video y estaba al tanto de todo, ¿viste? Claro. Estábamos todos desesperados, imagínate, el trabajo de meses. Y una estrella de rock and roll, no voy a decir quién, que me dice que su dealer fue a un dealer y vio las cajitas. Y descubren que... Una película... Es que yo le digo a Fito, hagamos esta película. Claro. Esta película la tenemos que hacer. Y resulta que en esa época estaba muy de moda el robo de pasacassette. Y los pibitos que lo robaban los vendían a los dealers por 1 gramo de merca. Entonces este tipo les compró a los que robaron los masters por ese valor, y todos los masters lo tenían canutado. Entonces yo le digo a la estrella de rock and roll, che, mandalo al chabón y que ofrezca una recompensa. Ok, quedamos que tal día iba a ir. Cuando va, me llaman por teléfono y me dicen, cayó la poli con un juez y se lo llevaron a todos adentro. ¿Y el material? Esa noche me llaman de una comisaría y el subcomisario, y yo le pido al productor, que era un cagador, que nos había estafado a todos, que nos daba cheques sin fondos para los honorarios, que al de la grúa le pagaba con cheques sin fondos, todos los días era una discusión, que el tipo se quería ir. Entonces lo llamo y le digo, che, acompáñame, que no quiero ir solo a la poli. Me acompaña. Y el tipo de la poli nos dice, miren, ¿cuántos son los cassettes? 30. Bueno, nosotros le encontramos 5. Si ponen un billete, corremos el riesgo de apretarlos a los chabones para que digan dónde están los que faltan.
Entonces este productor hace uno de sus cheques sin fondos. Claro. Y 3 horas después nos vamos al bar de enfrente de la comisaría. Y 3 horas después nos llaman para que fuéramos a buscar los cassettes. ¿Y estaban todos? Al día siguiente aparece el asesino de la tía y de la abuela, que había sido un policía, y sale en el diario. Encontraron al asesino de la tía y de la abuela de Fito, y abajo chiquitito dice, y aparecieron los videos. Lo pones en una peli, es poco creíble. Qué genial. Muy Así bueno. que bueno, esa historia... Buenísima. Así que pudimos terminarlo y bueno, se difundió en VHS, en el circuito de Video Home, y se hizo de culto. Claro. ¿Y cómo siguió la cosa? Porque después te metiste a hacer televisión. ¿La televisión todavía ya era privada? Bueno, lo primero que me llamaron en tele, y justamente porque vieron el corto con Spinetta, que yo decía, ¿qué vieron? ¿No? Fue a hacer una telenovela que se llamaba Cosecharás tu siembra. Y bueno, al principio me avergonzó un poco. Claro, me imagino, aparte con actores conocidos. No, pero hacer una telenovela me daba un poquito de vergüenza. Y por el prejuicio, ¿no? Exactamente, y esa fue una buena decisión, revolcarme un poco en el barro. ¿Y quién te convocó? Me convocó un productor ejecutivo que trabajaba con Omar Romay. En Canal 9. Exacto. Así que realmente era una gran producción. Un debut extraordinario, la verdad, ¿no? que sí, la verdad que sí. Y hice todos los títulos, seguí todo el proceso. Así que bueno, fue muy lindo. Tengo una anécdota muy, muy, muy pequeñita y muy linda, que es Lautaro Murúa no renovó contrato, era un capo mafia y había que matarlo para que se fuera. Y yo lo admiraba mucho, director de La Raulito, claro. Yunco, Cuarteles de Invierno, nuestro Marlon Brando para mí. Uh-huh. Y entonces cuando había que dirigir esas escenas del final, yo que ya le había declarado mi admiración, le dije, dirigí la voz, yo soy tu instrumento. Qué bueno. Así que él agarró, me dibujó todo, armó todo cómo había que hacerlo y yo hice lo que él me dijo. Y cuando te convocaron, los guiones ya estaban, era una historia que ya estaba armada. En una telenovela todo es más industrial, digamos, claro. Había un equipo de guionistas que estaban escribiendo permanentemente y es más de productor. Claro, en eso era tu primera experiencia, vos no estabas Totalmente acostumbrado a dirigir algo que no sea tuyo. Tal cual, pero yo también tengo una cosa relacionada con el sacrificio. Uh-huh. Y pensé que tenía que hacerlo, hacer 120 capítulos. Realmente me dio una experiencia, claro. Y aprendí mucho de los actores. Y además yo iba a los actores y les decía, vos sabés más que yo. Eso siempre garpa. Vos sabés más que yo. Eso funciona. Hagámoslo juntos. No te voy a decir yo a vos, Lautaro Murúa, lo que tenés que hacer. Pensémoslo juntos, leamos el guión, analicemos el texto. Y eso fue un gran aprendizaje. Sí, y además, sin duda que es un trabajo colectivo. Sin Entonces, duda, es así. El cine es un trabajo abrirle colectivo. El juego a los demás para que aporten a ese trabajo, me parece que es fundamental. Tal cual. Y bueno, y esa experiencia me llevó a que me llamaran de Canal 13 a dirigir Zona de Riesgo, que era el programa claro. de más visto en esa época. Más intelectual, exactamente. Digamos. Ahí tuve la gran suerte de conocerlo a Alberto Ure, que dirigía a los actores, y armar junta con Alberto Ure y de dirigir actores como Cristina Vanegas, Lorenzo Quintero, Rani, Pompeyo Audiver, Soledad Villamil, Inés Esteves, bueno, una larga lista de actores. Tenían divididas las tareas. Bueno, trabajábamos un poco juntos, él tenía mucho ascendiente sobre los actores, claro. Porque era un tipo muy reconocido, muy vanguardista y una personalidad extraordinaria. Recomiendo mucho su libro Sacate la careta. Ajá. Un gran trabajo y un tipo del que yo aprendí mucho. Y bueno, esa también fue una experiencia muy linda. Y después de eso, bueno, hice El principio de Poliladron, que un poco marcó un cambio importante en la tele en relación a que había un director de fotografía, un director de arte, música original. Yo me acuerdo cuando apareció Poliladron que era muy impactante porque se sabía que era video pero parecía cine. Exactamente. Que era sacarle un campo. Le sacábamos un campo, pero lo interesante ahí era cómo estaba iluminado. Claro. Que ahí Sicardi tenía mucho ojo.
Y después el tema de efectos especiales, de postproducción de sonido que no existía en la tele. Claro. Que los disparos sonaran como disparos. Parecía una verdad de perogrullo, pero era todo un descubrimiento para la televisión de esa época, ¿no? Y después, tal vez la experiencia más de autor que tuve en ese periodo en la televisión, que fue Bajamar, sobre una novela de Raúl García Luna, que escribimos el guión con Fabián Bielinski y con Pablo de Santis, y ahí también un gran elenco: Patricio Contreras, Alejandro Urdapilleta, Leo Esbaraglia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta se filmó en... Bajamar se filmó en cine, en Villa Gesell, en mi sea, pueblo. Claro, o sea, ya estabas en tu salsa en todo sentido. Volviendo a mi pueblo, donde Claro. ya había hecho la que hice con Spinetta. Claro. Fue, digamos... Pero era video también. Era cine. Era televisión hecho en cine, Ok. en 16 milímetros, y después transcripto a video y iba al aire como video. No me acuerdo cuál era el soporte en esa época. Pero bueno, todo eso de alguna manera me permitió adquirir una experiencia bastante potente como para llegar a hacer mi primer película con experiencia, con oficio, que no es algo que en un país donde no hay una industria cinematográfica suceda a menudo. Claro. Tuve la suerte de haber encontrado en la televisión la posibilidad de entrenar, Claro. aprender de los actores, aprender del medio, y lanzarme a hacer una película que era una película grande, arriesgada, desde todo punto de vista. ¿De dónde surgió la idea de la película? La idea de la película es a partir de digamos, yo cuando tengo un momento de depresión, porque me quedo sin trabajo, porque entonces me pongo a trabajar a partir de una película de Otto Preminger. Está bueno eso que decís, porque uno te viene escuchando, este tipo no paró, le caían las producciones grandes, los mejores programas de televisión, y está bueno que digas... Sí, una remada tremenda. Cada pausa, ¿no? Y cada paso era un salto al vacío, claro, en situaciones difíciles en lo humano. Y bueno, yo había, en ese momento de angustia poderosa, no sabía qué hacer y dije, tengo que escribir un guión de una película. Y entonces agarré una película de Otto Preminger que se llama Laura, y con un VHS la escribí. La fui viendo secuencia por secuencia y la escribí. Y eso fue la base. O sea, la desgrabaste. Exacto. Y sobre esa base empecé a escribir una historia que se fue completamente para otro lado. En el interín, mi papá me pasa la novela de Ricardo Piglia, La ciudad ausente. Lo conozco a Ricardo Piglia y le propongo escribir juntos un guión. Se entusiasma. Se suma después Fabián Bielinski, que era un gran amigo mío, con el que veíamos todo el tiempo películas y claro, todo el tiempo estábamos ahí enloquecidos con el cine. Y escribimos La Sonámbula, que era una película de ficción especulativa, de ciencia ficción, que transcurría en el futuro, que era el 2010, en ese momento que era en 1997. Claro. Y con la posibilidad de construir una ciudad onírica, porque tenía una empresa de postproducción que le interesó. No, pero pará, frename antes. Sí. ¿Terminaste ese guión? ¿Y cómo saliste a buscar Tuve la suerte de que lo presenté a un concurso de óperas primas del Inca y lo ganamos. Así que tuve suerte. Claro, bueno. Tuve suerte. Creo que el guión estaba bueno, la presencia de Piglia le daba un plus. ¿Y el presupuesto? Era la mitad de lo que necesitábamos para hacer la película, pero intentábamos conseguir algo de coproducción, pero no lo logramos, era muy arriesgada la película. Y una jugada experimental desde lo narrativo, desde lo visual, y que nos fue muy bien con esa película, realmente. Pero contando con poco presupuesto, una película que requería, bueno, se sumó, me decías, una empresa que hacía efectos. La postproducción no tuvo costo, digamos, claro. Eso ayudó mucho porque filmamos y nos quedamos sin dinero. Claro. Una película hecha en 7 semanas. Implicó planificar mucho el rodaje. Planificarlo mucho, y ahí es donde la experiencia que yo traía fue muy importante. Porque, bueno, pude estar más cerca de ver qué era lo importante, qué no era lo importante, qué podía desechar, cómo podía organizarlo. Y tenía experiencia en el rodaje específico, digamos, ¿no? De tiempos, de
Trabajamos mucho con los actores antes, fue algo nuevo para todos, ¿no? Storyboard, Todo, todo. Storyboard fundamental. Fundamental el trabajo previo. Claro. Fundamental. Si vos tenés una película para hacer en poco tiempo, tenés que trabajar más tiempo en la previa. Claro. Conocerte, encontrar el mundo que trae cada uno de los actores, saber qué parte de ese mundo se puede traer acá, el director de fotografía, el director de arte, el director de sonido, el músico, bueno. O sea, no aplicaste la técnica de ese primer corto donde decías, bueno, la cámara acá. No, No, ya bueno, sabías a dónde iba a ir la cámara. Ya sabía un poco más. Y tenías conocimientos de técnica. Había atravesado todos los procesos. Claro. Porque eso es lo que tiene de bueno hacer un corto, digamos. Claro. Vos estás ahí en todos los procesos, estás ahí esperando, como en la sala de espera. Y después estás ahí, no podés tirárselo a alguien. ¿Te apoyaste en alguien en particular dentro del equipo? Bueno, sí, en esta peli un personaje muy importante fue el director de fotografía, José Luis García, que después hizo una carrera como director de documentales muy interesantes, La chica del sur, la película de Cándido López, el pintor de la guerra del Paraguay. Era un tipo que sabía mucho de cine, de puesta, y con el que trabajamos mucho. Y después también en Vera Español, que fue la directora de arte. Pero bueno, fue un proceso tan largo, y la verdad es que si bien el cine es una experiencia colectiva, muchos momentos de soledad. Claro. O sea, tenés un gran colaborador en el proceso de la escritura del guión, el co-guionista, pero después se va a hacer otra. Después el rodaje, después el la rodaje, pero después el director de fotografía. Claro. Cuando vos estás terminando la película, ella hizo otras 3 películas. Claro. El director de arte lo mismo, el asistente lo mismo. ¿Cuánto fue todo el proceso desde que empezaste el guión hasta que se estrenó la película? 2 años y medio. Nunca es menos que 3 años, 2 años y medio, 3 años. Fue un año de postproducción. Claro, además sin recursos. Con muy pocos recursos, claro. Bancándola con amor y pasión, ¿viste? Con amor y pasión y bueno, en ese proceso hay momentos donde la convicción es más sólida, hay momentos donde decís, ¿qué estoy haciendo? Estoy loco, esto es una mierda. Pero bueno, esos son los procesos de la creación. Claro, ¿no? y durante el rodaje, o sea, ¿sentías que estabas haciendo tu primer película de alguna manera? Sí, sentía que estaba... alternaba, ¿viste? Alternaba. ¿Y dormías? Dormía, pero tenía intranquilidades de todo tipo, porque además también era productor, pero que tuvo un corolario muy lindo, porque la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto, que es tal vez uno de los más importantes, estuvo en el Festival de San Sebastián, ganó muchos premios en Toulouse, en Nantes, así que bueno, viste, acá fue una película valorada. Claro. ¿Cómo fue con la taquilla en el momento del estreno? Fue regular. Las taquillas son siempre relativas a la coyuntura, Por ¿viste? supuesto. A veces un número es muy bueno en un año y ese mismo número otro año es malo. Eso también te ponía una tremenda presión porque no llevabas 300.000 espectadores, entonces habías fracasado. Claro. Pero después, con el tiempo, me fui dando cuenta que la película se sigue pasando hoy, a 20 años. Se vendió en todo el mundo. Hoy todavía me llegan tesis de alumnos de la Universidad de Alemania de ciencia ficción donde dedican capítulos enteros a la película. Así que, bueno. ¿Y la prensa en su momento cómo te Le trató? dio un lugar enorme a la película y fue muy bien tratada. Claro, era muy novedoso que se haga una película de esas características. Sí. Y era una película que asumía muchos riesgos. Fue muy linda esta primera película, pero también hay que poder hacer la segunda después. Eso te iba a preguntar, digo, ¿te facilita o te complica las cosas hacer una segunda película después de tener una? Sí. Y es más fácil hacer la primera. Claro, hay más inconsciencia además. Hay más como un salto en paracaídas. Hay concursos de óperas primas, claro. No hay concursos de segundas películas. Claro. Es verdad. Digamos, lo que sí, la hice y después volví a arrastrarme en el barro, digamos, ¿no? Volví a grabar desfile de modelos en Super VHS. ¿Y cuando la ves ahora, la volviste a ver? Mirá, la volví a ver entera en el 2008, hará como 8 o 9 años,
que en un homenaje a Ricardo Piglia en España se volvió a pasar, y me siento muy orgulloso, por supuesto que ¿Sentís que te representa? Me representa, y representa ese momento mío, claro, también, claro. O sea, hoy haría tal vez ciertas cosas diferentes, pero veo muchos logros y por sobre todo veo el modo genuino y verdadero con el que yo me acerqué a ese material, y el riesgo y la búsqueda verdadera, sin especulaciones de otro tipo, digamos, ¿no? Y después pasó el tiempo y la segunda película fue Adiós querida luna. La segunda película fue Adiós querida luna. ¿Cuánto tiempo entre una y otra? Bueno, La Sonámbula se estrenó en el año 98 y en el 2001 me lancé desesperado, angustiado, desesperado. Como mucha gente estaba en el 2001. A hacer una película sin dinero. Entonces encontré una obra de teatro de Sergio Vicio que se llama Gravedad. Tomé los derechos de la obra de teatro y vi que en esa obra había un concepto productivo, que era 4 actores en un lugar, con el plus de que ese lugar era una nave espacial que orbitaba la luna. Nada más y nada menos para hacer una película sin dinero, digamos. Sí, ese es un género, digamos. 8 hombres en un bote, de Hitchcock, Sin testigos, de Mijalkov, y Pieza inconclusa para piano mecánico, de Mijalkov, etcétera, etcétera. El género es un grupo de personas en un solo lugar. La ecuación productiva se ve mucho más en Sin testigos, porque es una pareja dentro de un departamento. Claro. Acá no se ve tanto, pero productivamente es eso. Son 4 actores en un lugar que es la nave espacial que construimos en un estudio. Trabajamos todos con croma. Yo venía de una experiencia de postproducción que había sido un gran aprendizaje para mí y me animaba a hacerlo. Y abordando un género muy diferente, que era el fantástico bizarro. Un poco en la línea de la película que yo hablaba de Los Grandes del Buen Humor, El satélite chiflado, pero tratando de construir un universo verdadero. Además, yo no lo podía creer. Fue, como contaba al principio, la primera película en la que trabajé como músico y digo, no puede ser que nunca soñé que me iba a tocar hacer una película que transcurre en el espacio. Sí, y la verdad es que la música es genial, porque realmente la música completó significativamente la película, porque tiene ese tono burlón, a la vez espacial, a la vez un relato y una historia, ¿no? Es divina la música realmente. Es la única música que puede tener esa película. Sí, yo la disfruté, no lo podía creer. Y me encantaba ver, porque hay muchas anécdotas de esa película. El tema que haya un solo traje espacial, eso me parecía. Eso era genial, porque claro, después yo me sumé a la película cuando ya estaba hasta editada. Claro. Entonces me iba enterando de estas cosas, pero después, claro, uno nota que no hay ninguna escena donde haya 2 con el mismo traje puesto. Salían de a uno. Claro. No, y además, por ejemplo, con Sandrita Yurkovich, que hizo el arte de la peli, no teníamos nada de dinero, nada. Claro. El estudio se asoció, fueron 3 semanas, los actores trabajaron gratis, el equipo trabajó gratis, y para armar la nave salíamos con un rastrojero de un amigo a ver qué encontrábamos por la calle. Y a partir de lo que encontramos, ella dibujó una nave posible. Qué genial. O sea, encontramos unos decorados viejos de ISAT, un tubo que tiraban de un silo, y con todo eso armamos. Y eso al final va en la línea de lo que es la película. De lo que está contando, que es una nave argentina hecha a lo argento. Pero aparte vos te crees que están ahí. O sea, la verdad que toda la parte de postproducción estaba muy bien. Sí, la verdad que sí. Todas las imágenes del espacio y eso es lo genial de trabajar con vos, porque te gusta el género. Y yo creo que para todos los rubros técnicos el género es casi como una provocación a jugar. Tal cual. Lo más divertido del cine. Tal cual. ¿Qué es la esencia del cine? Jugar. Total. La esencia del cine es, dale, que vos eras un ladrón que robaba un coso y yo te perseguía. Esa es la esencia del cine, el juego de niños. Y lo lúdico, en la medida que atraviese cualquier actividad, pero especialmente una actividad artística, es fundamental. Después vino... Bueno, un documental ficcionado que fue Angelelli. Efectivamente, un personaje que me interesaba porque un gran amigo mío de la adolescencia en Gesell era un militante de los movimientos católicos del tercer mundo, y cuando teníamos 15 años él
me invitó a que fuéramos a La Rioja a verlo a Angelelli, que no lo encontramos porque fuimos a dedo hasta La Rioja y no lo encontramos porque el tipo estaba en el Vaticano. ¿No lo llegaste a conocer? No lo llegué a conocer, pero sabía de él. Uh-huh. Entonces cuando pintó la posibilidad de hacer una película, un documental sobre el personaje asesinado durante la dictadura, me interesó y bueno, fuimos a La Rioja y estuvimos 3 semanas filmando ahí, conociendo a la gente que fueron sus seguidores. Ese también fue un trabajo que musicalizaste vos, sí. Que fue una linda experiencia y también afianzar vínculos, ¿no? Con vos, con el Negro Beiza, director de fotografía, que había hecho Adiós Querida Luna, Total. Con Sebastián González, sonidista, con el que después hicimos Abayay. Total, sí, se armó equipo. Se armó equipo, pegamos onda, fue una linda experiencia y además yo ya era director de cine. ¿Qué voy a hacer si no es dirigir películas? No, pero qué salto loco, ¿no? Porque venías de una película como Adiós Querida Luna, una ficción disparatada, delirada total, a un caso como el de el obispo Angelelli. Sí, una tragedia. Una tragedia, un asesinato. Tal cual. Y después de ahí saltaste a Abayay. Que Abayay es un capítulo, porque yo ya en el año, o sea, ya en el 90 quería hacer Abayay. Vos ya tenías el cuento, leído. Había conocido el cuento de Antonio Di Benedetto y yo tenía muchas ganas de hacer un western. Y lo genial es que consigo un productor en Italia y vengo acá para armar la producción y con Sofía nos alquilamos una casita en el Delta y quien me alquila la casita me dice, bueno, ¿vos a qué te dedicás? Yo me dedico al cine. Ah, mira, acá en esta casa que vos estás alquilando, hace algunos meses murió mi tío, que era un director de cine. ¿Cómo se llama tu tío? Fregonese. Hugo Fregonese, director de Pampa Bárbara, el western más importante de la historia del cine argentino, que después se va a Hollywood y dirige varios westerns en Hollywood. Tal vez no, es el director argentino con la carrera más importante como director en Hollywood. Y entonces yo cada vez que le iba a pagar el alquiler en la canoita a la isla donde vivía Clarita Fregonese, ella me regalaba algo de él. Claro. Me regaló el poncho del tío mientras filmaba Pampa Bárbara, fotos del tío con grandes estrellas de Hollywood cuando filmaba los otros westerns, el guión de Pampa Bárbara. Qué lindo. Así que yo me fui armando como mi altar, Ajá. Hugo Fregonese, y queriendo hacer un western. Se cayó el productor italiano. En Toulouse, cuando ganamos el festival con La Sonámbula, apareció un productor francés. Empezamos con Javier Dimen a viajar a París para hacer una coproducción con Francia. Se cae el productor, se quiebra la producción esta. Aparece un productor español. Empezamos a desarrollarlo. Y por suerte, finalmente, el proyecto gana el concurso del Bicentenario en el 2005, pero recién en el 2008 me dan el premio para hacer la película y ahí es donde yo decido hacerla argentina. Una suerte enorme después de 20 años. O sea que también en ese sentido, y hablando de lo primero que vos hablaste, que es de la experiencia, siento que tuve suerte. Y que llegó cuando tenía que llegar. De hacerla en el 2009 y no en el 90, porque con la carencia de medios con la que hicimos una película grande como era esta, con persecuciones, hombres de a caballo, disparos, muertes, etcétera, etcétera, había que tener mucho oficio para poder llevarla adelante y llevarla, digamos, la primera tarea que un director tiene, además de conducir un grupo humano, es llevarlo a puerto. Claro. Y llevarlo a puerto quiere decir terminarla. O sea, no sos director si no terminás la película. Y una película que te dio mucha satisfacción, te dio la vuelta al mundo. La verdad que se sí. proyectó en todas partes. En todas partes. Sí, bueno, esa película también hiciste la música vos. Sí. Y juntos fuimos a un festival en Nueva York, a Montreal. Yo ahí aprendí algo que me parece muy interesante para transmitirle tal vez a los chicos que están estudiando cine, que es muy importante, después de tener una película y ir a festivales y participar, ya tener otro proyecto. Esto me parece que es un dato interesante para tener. Cuando uno va a un festival con una película, tiene que tener una carpeta con proyectos, porque es la posibilidad de conectarte, Tal cual. Lo que es muy difícil,
porque Claro. en este esquema de cine de autor y de director-productor, sos el principal motor de la película, el que la empuja, el que la acompaña, el que la presenta, el que habla, el que la lleva, el que la cuida, el que la defiende. Te absorbe energía y Y tiempo. tenés que tener una gran energía y solo con gran experiencia podés dedicarte a varios proyectos simultáneamente, que es algo que recién ahora estoy pudiendo lograr. Ujú. Así que, bueno, y además, bueno, la peli fue muy valorada, tuvo críticas buenísimas y tuvo el reconocimiento de la Academia de Cine, que ganamos todos los premios de la Academia, vos como mejor músico, yo como mejor director, y el negro como mejor director de fotografía, y etcétera, etcétera. Sí, y fue después la candidata al Oscar. Efectivamente, por Argentina, lo Sí, cual nos sí. hizo ir a Los Ángeles, estar ahí, Claro. y aunque sea poner un pie en la alfombra Sí. roja y conocer un mundo que de otro modo no podrías acceder. Claro. ¿Y cómo sigue la cosa? Y bueno, y empecé a desarrollar varios proyectos. Y ahí aparecieron Los Siete Locos. Fue lo primero. Luego de eso apareció un proyecto que me convocó Ricardo Piglia, también como una demostración de que los vínculos que uno construye perduran en el tiempo, y cuando uno encontró un vínculo honesto, creativo, de buena leche, eso se mantiene y vuelve, ¿no? Que es algo que me sentí muy orgulloso de que fuera Ricardo Piglia quien dijera: si yo voy a hacer la adaptación, creo que el más indicado es Fernando Spinner, para dirigirlo. Y yo también en ese momento tomé conciencia de lo grande que era el proyecto y pensé que era bueno que hubiera otro director compartiendo la tarea conmigo, y la convoqué a Ana Peterbar, directora de Todos Tenemos un Plan. Y había trabajado ya con vos. Había sido ayudante de dirección en La Dios Querida Luna, había sido parte del equipo de producción de La Sonámbula, teníamos buena onda, y eso en sí fue una experiencia extraordinaria. Poder compartir esa reflexión última en voz alta con otro, Claro. y tomar la decisión con una reflexión mayor, y tratándose de una mujer también, que le aportaba todo un mundo que yo no podía aportarle. Fue divino, el corolario fue genial. Se llevaron bien. Nos llevamos muy bien, fue un placer. Fueron muchos capítulos también. Fueron 30 capítulos, fue casi un año de trabajo, con un elenco extraordinario: Diego Velázquez, Daniel Fanego, Belén Blanco, etcétera, 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 etcétera. O sea, son tantos, Luis Embroski, tantos actores tan buenos, que también fue divino. Además Roberto Art, además Ricardo Piglia, el máximo. La verdad, esa tal vez terminó siendo la experiencia televisiva más de autor, porque debo decir que quienes conducían la televisión pública en ese momento, Tristán Bauer, Bonavetti, nos dieron libertad total. Bueno, Fer, una última pregunta que te quiero hacer, a ver qué se te ocurre. Si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo y vieses a ese primer Fernando Spinner que está escribiendo, produciendo, dirigiendo ese primer corto, y le tuvieses que tirar un par de tips, ¿qué le dirías? Si le dirías algo. Es difícil, porque yo creo que uno tiene que aceptar la coyuntura de cada momento y el que uno es en cada momento, y tal vez sería imposible que fuera de otra manera, claro, ¿no? Pero bueno, no sé, tal vez me diría más: tranquilo, chabón, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo, disfruta. Avanza, disfruta. Disfruta lo más que puedas y no te preocupes tanto. ¿Y el futuro del cine? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va el cine? Mira, justo un poco yo contaba los soportes en los cuales fui haciendo las distintas películas, y realmente el avance tecnológico que el cine ha tenido. Cuando armábamos la película se movió lo que había, la convicción que había que tener para que el editor fuera a buscar ese material que había sacado, lo encontrara y lo volviera a poner, y después decirle que no, que lo sacara de nuevo. Había que tener mucha convicción y mucha
certeza, ¿no? Ahora es la edición no lineal, puedes buscar, probar mucho más y todo eso, pero a pesar de los grandes avances tecnológicos, cuando yo empecé el cine era privativo, de muy poca gente, y solo se podía hacer de una sola manera, con mucho dinero. Hoy cualquiera puede hacer una película con un teléfono y una computadora. Uh-huh. Sin embargo, la esencia del cine sigue siendo la misma. Una película de Hitchcock, Vértigo, por decir una de sus grandes películas, es el top del cine hoy. Sigue siendo. Sigue siéndolo, digamos. La narración, los actores, la fotografía, la música, el sonido, la esencia del cine, de la narración, sigue siendo la misma. Por lo cual, a 100 años o más del nacimiento del cine, creo que el cine está recién empezando. Qué esperanzador que suena eso, qué lindo. Por lo tanto, espero que siga, digamos, o sea, con la evolución natural de los tiempos que corren, pero yo creo que hay mucho camino por recorrer todavía y que nadie se asuste de que nada se termina. Nada se termina, bueno. Salvo este podcast. Que ha sido muy placentero y una alegría compartirlo con vos. Para mí, genial. Ojalá que esto se pueda seguir repitiendo. Y nada, me encantó que hayas iniciado este viaje. Bueno, un gusto y junto a mí. Un privilegio y un orgullo. Gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts,